Y con esta vida de justicia dice que nosotros, nuestra vida, después de que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, tiene que ser una vida de fe. Nosotros, hermanos, vivimos una vida de fe. Entonces, ¿por qué? Porque la fe agrada al Señor. Y una de las cosas que encontramos, hermanos, como dice la palabra de Dios en la última parte del versículo 7 que hemos estado leyendo, dice la palabra de Dios, dice que esta fe que va a ser probada, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que preocuparnos, estar siempre todos los días tratando de buscar la manera en que nuestra fe crezca en el Señor. Hemos dicho que la fe es confiar en Dios. Cuando tú confías más en el Señor, confías más en sus promesas, esa fe se va a ir acrecentando. Y una de las cosas, hermanos, que Jesús espera, que cuando nosotros vengamos, cuando Jesús venga por segunda vez, que es una de las promesas del Señor, es que haya fe en nosotros. Y esa fe, hermanos, como dice la palabra, sea en alabanza, gloria y honra. Tu fe, hermano, alaba a Dios. Tu fe glorifica a Dios. Tu fe honra a Dios. ¿Cómo está tu fe? Si el Señor Jesús viene en estos momentos, ¿cómo va a ser hallada tu fe? ¿Será hallada en alabanza? ¿Será hallada en gloria? ¿Será hallada en honra? Por eso que la palabra de Dios, cuando vemos en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1-6, Pablo casi está expresando lo mismo que el apóstol Pedro expresó aquí en este pasaje. Dice la palabra de Dios que justificados pues por la fe, tenemos, dice, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos, dice, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, fíjese, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y hermanos, como hemos hablado de la esperanza al principio, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, murió por nosotros. Gloria a Dios, hermanos. ¡Qué bendición! Hermanos, nosotros tenemos, ya hemos explicado que tenemos una fe con una esperanza gloriosa de un día estar en la eternidad por siempre al lado de nuestro Señor. Por eso que cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Él le decía en Juan en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Hermanos, una de las esperanzas y de las alegrías de la iglesia es que el Señor venga pronto. Los cristianos de la iglesia al principio, después de que Jesús fue ascendido al cielo, su saludo era entre cristianos y se saludaban de esta manera, Maranata. Ellos cada vez que se saludaban le decían, Maranata hermano, Maranata hermano Juan, Maranata hermano David, Maranata hermana Patti, Maranata. ¿Por qué? Porque la palabra Maranata significa Cristo viene. Amén. Cristo viene. Hermanos, una de las esperanzas gloriosas que nosotros tenemos como hijos de Dios es esperar la venida del Señor. Gloria a Dios. Esta es una alegría para la iglesia. Para un hijo de Dios, hermano, que tiene la confianza en el Señor y que sabe
no, de las promesas del Señor que Él ha puesto en nuestro corazón, de darnos perdón de pecados y vida eterna, hermanos, anhelamos la venida del Señor. La venida del Señor. Por eso que tenemos que alentarnos, hermanos, con esta palabra. Por eso que Jesús, antes de ascender, Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dice, y habiendo dicho estas cosas, lo vemos en Hechos, en el capítulo 1, viéndolo ellos, en este caso los discípulos, dice que fue alzado, dice, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos a los discípulos. Jesús fue ascendido. Y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, no hablando de Jesús, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrán como lo habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor. Una promesa, hermanos, gloriosa, una promesa que se va a cumplir. Y el Señor va a venir. Y el Señor va a venir pronto. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo va a encontrar tu fe, como dice la palabra de Dios? ¿La va a encontrar en alabanza? ¿La va a encontrar en gloria? ¿La va a encontrar en honra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Cómo nosotros, hermanos, tenemos que andar? Por eso que en el versículo 8, versículo 9, Pedro decía: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una de las cosas, hermanos, que la fe nos lleva es a creer en Jesús. Recuerden cuando uno de los apóstoles, Tomás, Jesús se había presentado a los apóstoles, después de haber resucitado, dice que los apóstoles estaban reunidos, pero Tomás dice que no estaba. Se apareció Jesús, Jesús atravesó esa puerta, ya Jesús había resucitado, estaba con el cuerpo glorificado, ese cuerpo glorificado con el cual nosotros un día también vamos a ser transformados, vamos a ser levantados. Y se presentó ante ellos, y después Jesús se fue, y a la siguiente semana ya estaba Tomás con los discípulos, y los apóstoles le compartían: hemos visto a Jesús, lo hemos visto. Y Tomás no creía. Si yo no veo, dijo Tomás, a Jesús, y toco sus manos y meto el dedo a su costado, no voy a creer. Y en ese momento dice que cuando estaban reunidos, se aparece Jesús. Y Jesús le dice: Tomás, ven aquí. Y Tomás, obviamente sorprendido de la presencia de Jesús, le dice: ven, toca mi mano y mete tu dedo en mi costado. Y dice que Tomás se arrodilló: Señor, Señor, creo. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Tomás, porque me viste, ¿creíste? Dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, esta es una gran bendición, hermanos. Tú debes tener esa fe suficiente para decir: Señor, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Aunque no lo hayan visto con mis ojos físicos, pero creo al Señor en su presencia, creo en Dios en su obrar, en su poder. Creo que Dios está presente en mi vida, Dios está presente en este lugar, hermanos. Y nosotros tenemos que, dice que bienaventurados somos cuando sin haberle visto hemos creído. Por eso que Pedro fue uno de los que habían experimentado esta bendición de ver a Jesús. Él les anima a los hermanos a quien no habían visto a Jesús físicamente. Pero dice Pedro: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veráis, os alegráis con gozo inefable. Hermanos, nosotros, como dice la palabra en 2 Corintios, dice que andamos por fe, no por vista. Nosotros andamos por fe y no por vista.
Por eso de que cuando Jesús estuvo hablando con sus discípulos y les hablaba acerca de la parábola, y al terminar esta parábola, el Señor Jesús le dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque personas que veían a Jesús no creían. ¿Y cuántas personas ven las vidas transformadas por el poder de Dios y no creen que Jesús existe? ¿Hallará fe cuando el Señor venga a tu vida? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu corazón? Hermanos, una de las cosas claves que nosotros tenemos que hacer para que nuestra fe crezca, para que esa fe sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria, sea hallada en honra, y tú puedas tener el gozo, dice, inefable, un gozo indescriptible, estés alegre por lo que el Señor ha hecho en tu vida y por lo que estamos esperando al Señor. Hermanos, una de las cosas es amar al Señor Jesús. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Tenemos que aprender, hermanos, a amar a Jesús. Cuando tú conoces más a una persona, más tú la quieres. Más te relacionas con una persona, más tu intimidad es más cercana. Y la manera, hermanos, en que nosotros podemos amar a Dios, dice la palabra, el Señor Jesús dijo, que si nosotros guardamos su mandamiento, entonces es cuando nosotros le amamos. Una de las cosas, hermanos, para amar a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Y qué es guardar sus mandamientos? Obedecerle. Estar siempre estudiando la palabra de Dios, hermanos, esta bendita palabra de Dios, que la tenemos hoy en la libertad para poderla estudiar, para poderla leer, hermanos. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está el corazón de Dios para nosotros. Y tenemos que, si nosotros le amamos, tenemos, hermanos, que conocerle al Señor. Conocer de sus promesas, de sus propósitos, de su voluntad para nuestras vidas. Porque si nosotros no lo conocemos, ¿cómo le vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a cumplir sus mandamientos? ¿Hallará fe el Señor cuando venga? Tenemos que amarle. Tenemos que confiar en Él, en sus promesas, por medio de la fe. Tenemos que aprender a regocijarnos aún cuando hemos estado compartiendo de las pruebas y apropiarnos de todas sus promesas. Hermanos, no solo esperamos un futuro glorioso que el Señor nos tiene allá en los cielos. Ahora, en este tiempo, podemos experimentar el gozo del Señor. Aleluya. El gozo del Señor. Hermanos, un cristiano siempre tiene que vivir gozoso. Y el gozo, hermanos, es del Espíritu Santo de Dios. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, hermanos, el gozo está en tu corazón. Y el gozo es muy diferente de la alegría. Porque la alegría, hermanos, es condicionado a tu situación externa en cuanto cómo afecta tu vida. Si tú estás bien, todas las cosas están en paz a tu alrededor, tú vas a estar alegre. Pero si vienen momentos difíciles en tu vida, no vas a estar alegre, ¿no? Tu reacción va a ser de tristeza, muchas veces de llanto. Pero el gozo del Señor va mucho más allá de una alegría natural. El gozo del Señor es la paz, el regocijo, es la presencia de Dios en tu vida, hermano, que a pesar de las circunstancias adversas que tú puedas tener, tú vas a estar en paz. Vas a estar alegre, ¿por qué? Porque Dios va a ayudarte en tus necesidades. Hermanos, el gozo es lo que a nosotros debe estar controlando nuestra vida. Perdón. Tenemos, hermanos, que decidir cómo vamos a vivir, cómo vamos a actuar en nuestras vidas. Nosotros, hermanos,
necesitamos cada día someternos a los propósitos de Dios en nuestra vida. Este tiempo, hermanos, que estamos viviendo es un tiempo muy difícil. Es un tiempo de sequedad espiritual. Es un tiempo donde las personas están más abocadas a las cosas que el enemigo ofrece que las cosas de Dios. La gente está llamando a lo bueno, a lo malo bueno, cuando la Biblia dice que eso es malo. Y sin embargo, aún la iglesia y aún los cristianos están uniéndose a esa mentira, a ese engaño del diablo, para no estar haciendo los propósitos del Señor. Hermanos, aprendamos a conocer a Dios, aprendamos a crecer en fe, aprendamos, hermanos, a que cada día necesitamos del Señor, que no podemos, hermanos, cada día levantarnos sin ponernos en la presencia del Señor, bajo su dirección, bajo su ayuda. Hermanos, nunca estemos en la ignorancia, porque la ignorancia, hermanos, te atrasa. La ignorancia, hermanos, detiene el avance de la obra de Dios. Hermanos, no ignores las cosas de Dios. Aprende, regocíjate en ella. Y hermanos, tu fe va a crecer, porque dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 10, verso 17, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice, viene por la fe, el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la única fuente, hermanos, que va a alimentar nuestra vida espiritual, para que cuando el Señor venga, entonces nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor por esta bendición, hermanos, de la resurrección. Por esta bendición, cuando Jesús resucitó, hermanos, hemos aprendido todos los beneficios que el Señor nos ha dado en su palabra. Recuerden, hermanos, que la bendición de la resurrección nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermanos, la resurrección nos ha dado el poder de Dios. La resurrección, hermanos, nos ayuda a través de las pruebas a crecer en el Señor. Hermanos, la bendición de la resurrección es que tenemos la esperanza gloriosa que el Señor va a venir. Y la bendición de la resurrección es que el gozo del Señor, la paz de Dios por su Santo Espíritu está en nuestros corazones, para que nosotros podamos esperarlo, ¿no? Y cuando el Señor venga, el Señor puede decir, bien hijo, tú has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Hermanos, la razón de nuestra vida es la obediencia al Señor. Hermanos, si no obedecemos a Dios, no le estamos amando. Si no obedecemos a Dios, no le estamos amando. No solamente es palabra, no solamente es venir, cantar, decirle lo mucho que te quiero, sino que tu vida refleje que realmente amas a Dios. No son las palabras tanto, son los hechos. Por eso que cuando a veces las personas dicen una cosa, pero sus hechos hablan otras cosas, dicen de que tus hechos hablan tan fuerte que no escucho tus palabras. A veces nuestros hechos hablan tan fuertes que no escuchamos las palabras. ¿Por qué, hermano? Porque los hechos son los que van a demostrar que realmente amamos a Dios. Si tú amas a Dios, entonces obedécele. Lleva una vida rendida a los pies del Señor. Lleva una vida consagrada al Señor. No hay otra manera, hermano. Si le amas, vas a guardar sus mandamientos. Y qué bendición, hermanos, que podemos tener los mandamientos del Señor a nuestro alcance, que son para nuestro beneficio, hermano.
¿Pueden creer eso, hermanos? Que los mandamientos de Dios son para nuestro favor. No le estamos haciendo ningún favor a Dios. Él nos está haciendo el favor a nosotros. Y por amor, hermanos, ha dejado sus mandamientos para que nosotros la disfrutemos, para que nosotros estemos gozosos, alegres. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Es como que tienes ahí en tu casa, ¿no?, un maletín lleno de billetes. Y ahí lo tienes guardadito. Estás pasando hambre, estás pasando necesidad, no puedes pagar la luz, no puedes pagar la casa y el maletín está ahí llenecito de billetes. ¿Qué hacemos para solucionar esas necesidades? Tenemos que agarrar el billete que está ahí en nuestra mano. Muchas veces así, hermanos, tenemos la bendición del Señor en nuestra mano y no la estamos aprovechando. Estamos pasando necesidades, preocupaciones, angustias, y está al alcance de nosotros las bendiciones del Señor, hermano. Solamente obedecer. Dice la palabra de Dios: deleítate de sí mismo en el Señor y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. El Señor hallará en tu fe, en tu vida, alabanza, gloria y honra. Si es así, hermano, gózate. Y si no, es el momento de empezar. Es el momento de dejar las cosas que no agradan a Dios por una nueva etapa de tu vida en las manos del Señor. Y así Dios va a usar, porque Dios quiere que tu vida sea una bendición en sus manos, que tú puedas ser de bendición a tantas personas que necesitan del Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú, al resucitar de los muertos, nos diste la victoria, Señor. Padre, gracias porque podemos, Señor, aferrarnos de tu victoria, Padre, de todo lo que tú has hecho por nosotros, para que nosotros, Señor, nos gocemos y podamos disfrutar de tus bendiciones. Gracias, 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 muchas gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Sigamos orando. Siente mi corazón. Aleluya. Que Dios está demandando de tu vida que tú puedas consagrarte al Señor. No dejes pasar esta oportunidad que Dios te está dando en tu vida. ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Cómo está tu fe? ¿Está creciendo? ¿Estás obedeciendo? Si no lo es ahora. El tiempo de Dios para tu vida, para que tú te puedas consagrar. A lo mejor tú no has tenido la oportunidad de tener una experiencia personal con el Señor. De repente tú has tenido una idea de Dios, o de repente te han enseñado cómo es Dios. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que si nosotros no tenemos un encuentro personal con Jesús, si nosotros no tenemos un nuevo nacimiento en nuestra vida, de nada vale pensar en Dios, creer en Dios. Tu corazón tiene que ser transformado por el poder de Dios. Y la única manera de hacerlo es que tú te arrepientas de tus pecados, que permitas que esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario pueda limpiarte de toda tu maldad y puedas tener esta bendición de recibir a Jesús en tu corazón, la presencia de Dios en tu vida, con todas las bendiciones que Dios ha preparado para ti.